Diego Matos protagoniza hoy el Café Televisión. Lo hace después de que hace unos meses tomara posesión como presidente de la Asociación Salmantina de Periodistas. Asegura que su objetivo es continuar con las actividades de la ASPE, potenciando el periodismo digno y libre. A día de hoy la asociación la forman medio centenar de profesionales y su intención es acercarse aún más a las universidades. Matos recuerda que el periodismo es una de las profesiones que más sufre el intrusismo laboral y que es muy difícil luchar contra ello. Hace falta mucha pedagogía y la colaboración de los medios de comunicación. Ante el auge de las nuevas tecnologías, el presidente de la ASPE asegura que el periodismo ciudadano le da mucho miedo y que no todo vale, porque hay que seguir contrastando y verificando la información. Un programa en el que Diego Matos habla además de cómo se ha informado de la pandemia o de cómo ha cambiado la manera de informar. Dentro de las nuevas ideas, lo que sí que queremos hacer es un directorio de medios de Salamanca. A mí el periodismo ciudadano me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque creo que genera casi más problemas de los que soluciona. Nuestra obligación como periodistas es informar, y luego está en la responsabilidad de cada uno o en su gusto el poder llegar o no llegar a ver, parar donde quiera. No tenemos que lamentarnos, o sea, es un cambio, los cambios están ahí. Lo que queremos un poco es continuar con la actividad de la asociación, que es una asociación que busca de alguna manera pelear por un periodismo digno, por un periodismo libre, y también con el concepto este romántico de la búsqueda de la verdad. Entonces tenemos una profesión repleta de intrusismo y queremos luchar también contra ello. Y es una profesión y es una asociación nacida también, pensada desde las facultades, y que busca de alguna manera crecer. En Salamanca tenemos en torno a 50 y pico socios, y lo que queremos es aunar esfuerzos en otros compañeros de la profesión. También queremos trabajar con la provincia, con los periodistas que están en distintas localidades, en distintos pueblos, que son muy importantes, y queremos sumar. Hemos hecho una junta directiva con distintos perfiles, gente relacionada con la comunicación corporativa, con el periodismo escrito, gente que tiene experiencia en radio, en tele, como os digo, también en asociaciones. Tenemos gente del antiguo equipo directivo que se ha quedado, y tenemos gente nueva con energía y con ideas. Entonces es un poco lo que queremos hacer. Nos ha dado tiempo a poco, de momento, claro, empezamos prácticamente en pleno estado de alarma. Han sido meses de confinamiento complicado, en el cual los periodistas hemos tenido una labor muy importante como profesionales, servicios esenciales, ¿no? Pero claro, algunas de las cosas que antes hacía la asociación, como son actividades, charlas, encuentros y demás, pues no hemos podido en este tiempo. Hemos hecho ya una presentación, presentamos un libro de COVID-19 periodistas con el decano del Colegio de Periodistas de Castilla y León y el presidente de la Asociación de Periodistas de León, y bueno, poco a poco queremos darnos a conocer otra vez, cambiar un poco el concepto que se tiene de asociación, pero a la vez continuar de alguna manera con lo que se estaba haciendo bien. En cuanto a las nuevas generaciones, el tema del asociacionismo quizá está un poco perdiéndose, y quizá tampoco se sabe muy bien para qué sirve una asociación. Entonces, que al final el contenido o el fin es sumar, ¿no? Cuantos más estemos juntos, más podremos llegar a hacer, sobre todo en cuanto a las propias asociaciones de nuestro sector. Hay la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, hace todos los años una asamblea en la cual se van votando cosas, votando temas, y tiene más peso una asociación que tiene más socios. Entonces, de cara a poder nosotros también sumar, pues necesitamos sumar. Creo que hay compañeros todavía en Salamanca que no nos conocen bien, o que no saben bien qué hacemos, o que quizá nos tienen como un ente ahí un poco abstracto. Y luego también creo que tenemos que abrirnos mucho más a las universidades, que es donde anualmente salen generaciones de periodistas, en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia, en Comunicación de la Universidad de Salamanca, en otras universidades que hay un sinfín casi en todo el territorio español, que no tienen por qué asociarse con nosotros una persona que solo resida en Salamanca, puede asociarse cualquiera que pueda trabajar por aquí o que tenga algún vínculo con la ciudad. Entonces, bueno, pues tenemos que abrirnos y queremos dar una pequeña vuelta al concepto, y tenemos de momento 4 años para hacerlo. Ya casi nos hemos comido medio en este
que veremos a ver cómo lo recuperamos, tendremos que coger ritmo. Dentro de las nuevas ideas, lo que sí que queremos hacer es un directorio de medios de Salamanca, en el cual se pueda, el que busque, de alguna forma, pueda encontrar ahí un contacto único, quizá directo, pues el de redacción, un teléfono y demás, y además que nos pueda servir, valga la redundancia, para como un elemento en el cual las instituciones, los ciudadanos y demás puedan de alguna forma confiar en que ese medio es un medio real, legal, que además tiene periodistas. Nos llegan más quejas o avisos por parte de compañeros en los cuales nos escriben un correo electrónico directamente, más allá de estos enlaces que tenemos en la web, y nos dicen, por ejemplo, que están naciendo medios de comunicación digitales o que lo que quieren es un trocito del pastel de la publicidad o que les incorporen a las ruedas de prensa, que les manden información, y algunos de estos no están gestionados ni están relacionados con el periodismo. La persona que lo lleva, pues a lo mejor es el redactor, pues a lo mejor es titulado en algo, en un graduado social, un no sé cuál, o músico o el que sea, que entonces ha visto que ahora hay un filón en los medios, que tampoco lo hay, pero que piensa que... Y entonces llega y entonces escribe un correo y dice, oye, que hemos creado el medio de comunicación Salamanca no sé cuántito, y entonces queremos que nos incluyáis aquí y que nos mandéis tal. Entonces luego nos escriben y nos dicen, oye, ¿este medio es real, no es real? ¿Puede ser un fraude? ¿Cómo puedo yo denegarle a este? Entonces, claro, no es muy difícil. Entonces lo que buscamos es, de alguna manera, que las personas que se ven en esta situación puedan y digan, pues en Salamanca hay una tele, 3 radios de no sé cuál, 5 medios digitales de no sé qué, y que en estos además hay pues tantos periodistas licenciados, está dirigido por esta persona, un poco una especie de fichero. Hemos empezado a trabajar en ello y lo queremos incorporar en nuestra página web un poco pues ante esta necesidad que nos hemos encontrado. Son pequeñas ideas que están ahí, que vamos generando y que pronto las veréis y la compartiremos con todos vosotros. Quizás somos, no sé si la profesión o una de las mayores profesiones que tenemos, que sufrimos el intrusismo. Y lo que hablábamos otras veces, quizá también fuera de cámara, hay otros intereses muchas veces en que un famoso, por ejemplo, pues dirija un programa de entrevistas o participe en una... Es diferente a ser un tertuliano, que bueno, también podríamos llegar a un opinador, podríamos llegar a plantear un poco distintas separaciones. Pero claro, al final lo que nos encontramos muchas veces es gente que su tirón mediático es mayor y que quizá lo que consigue para ese medio es un ingreso publicitario de determinada manera, pero claro, estamos perdiendo un puesto de trabajo o varios, o a lo mejor no, a lo mejor detrás de ese señor, el que le está haciendo las preguntas es un periodista y el que está... Claro, pero bueno, es muy difícil luchar contra esto a nivel de asociaciones, de la Federación de Asociaciones y demás. Para poder unirte a una asociación de periodistas tienes que tener un título, tienes que ser licenciado o graduado. También es muy importante que puedes ser también licenciado o graduado en comunicación audiovisual. O sea, no tienes por qué ser solo periodista. Entonces, la gente también de comunicación audiovisual también puede asociarse a una asociación como la nuestra. Anualmente salen generaciones y generaciones de periodistas que casi se van al paro. Es a mí lo que me da pena, que tenemos periodistas perfectamente preparados, trabajando de casi cualquier cosa, y luego gente que no es periodista, que puede estar perfectamente preparada también en muchas cosas y que su experiencia le ha dado y que ahí no nos vamos a meter, pero está desarrollando el trabajo que a lo mejor... Entonces ahí es donde... Es difícil la solución, o sea, al final esto solo se consigue haciendo mucha pedagogía y que al final los directores de los medios también tengáis eso en mente a la hora de... y nos ayudéis un poco, nos apoyéis en esto, que lo estáis haciendo. La línea es muy fina y tampoco sabemos muy bien quién es periodista y quién no, entonces es un poco complicado.
pero bueno, es que está ahí. A mí es un tema que que me hierve la sangre casi muchas veces, porque yo lo he defendido, defenderé que es una profesión, también la especialización, antes también lo hablábamos en otras ocasiones, que cuando uno sale mundo hilerondo casi de allí de la carrera, pues tiene que especializarse como con todo, ¿no? O sea, al final, a lo mejor el ejemplo, pero no sé, un médico cuando sale se especializa, un abogado se especializa, incluso alguien que estudia hostelería se termina especializando. Entonces, bueno, el periodista también se especializa. Un médico tiene que estar colegiado para poder, o un fisioterapeuta tiene que estar colegiado, y además pone un colegiado, número, ti. Un periodista no tiene que estar colegiado. Da igual, tú puedes ejercer de periodista estando asociado, colegiado o no. Entonces, al final, lo que os decía al principio, toda la fuerza que podamos hacer, simplemente la podemos hacer siendo muchos. Históricamente el periodismo era el cuarto poder, ¿no? Entonces tenía esa fuerza a la hora de... Ya no tiene esa fuerza, tiene un poco de fuerza, pero no esa fuerza que tenía antaño. Lo único que podemos hacer es hacer una fuerza social y desde los propios medios y desde los propios periodistas seguir apostando por esto. Y cada vez que tengamos voz y que podamos hacernos escuchar y reivindicar nuestro título, nuestra carrera, nuestro grado, nuestra licenciatura, y entonces un poco una lluvia fina, pero es difícil. A mí el periodismo ciudadano me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque creo que genera casi más problemas de los que soluciona. Desde el punto de vista que tenemos un teléfono móvil, una red social, todos nos hemos convertido ya hemos cambiado esa figura de consumidor a prosumidor, entonces estamos nosotros ahora, generamos el contenido, opinamos, bueno, ya los influencers, ¿para qué vamos a hablar? Todo el mundo, los más jóvenes, casi es la figura de lo que quieren ser, muchos de ellos, ¿no? Poder influenciar desde sus redes sociales, y es que se generan muchísimos bulos, noticias falsas, malos entendidos. Yo he oído, he escuchado, he preparado y en época de pandemia ahora, más todavía, porque todo el mundo tenemos una persona, un conocido, un primo, que trabaja en un hospital, o que trabaja en la policía, o que trabaja en donde sea, y entonces esa persona en sus redes sociales privadas, personales y demás, escribe lo que quiera, pero luego todo el mundo está atento, entonces dice, ay, entonces a mí, mi padre me llama a veces, yo trabajo en el hospital, mi padre me llama a veces y me dice, tengo un amigo que me ha dicho que conoce a una persona que está todo colapsado. Dice, ¿tu amigo quién es? No, ¿qué ha oído? Digo, ¿ya cómo que ha oído? No, es que lo ha visto en las redes sociales. No todo vale, o sea, tenemos que seguir contrastando. Es verdad que en las redes sociales a veces pueden ser también aliados, es verdad que las redes sociales llegan mucho, es verdad que si no tienes redes sociales, incluso siendo un medio de comunicación o un periodista con tu marca personal y demás, tú puedes aprovechar eso, puedes crear sinergias, puedes preguntar, es más accesible, a veces llegas más rápido a la persona, pero hay que seguir contrastando la información, hay que seguir verificando y hay que seguir atento a que, igual que muchas veces lo que te cuenta una fuente oral puede ser verdad o no, lo que tú veas en una red social puede ser verdad o no, pero muchas veces no lo va a ser. Es una profesión, como os decía al principio, quizás romántica, con una idea distinta de lo que luego uno se encuentra, y es una profesión de mucha lucha y que, por suerte, a los que nos dedicamos a ella nos gusta contar historias, nos gusta hablar con la gente, nos gusta buscar una imagen, o nos gusta crear, ¿no? De alguna manera. Yo creo que todos los que somos periodistas somos muy creativos en nuestra mentalidad y en nuestro día a día, pero es una profesión de lucha, y los fotógrafos... pues no es fácil, seguramente muchos lo pasen mal, a la hora los autónomos en España es muy complicado, tienen ventajas en ciertos tramos de primeros años y demás, pero luego tienen que facturar bastante. Tenemos que luchar sobre todo contra falsos autónomos, contra abusos, contra becarios perpetuos, que también nos hemos encontrado muchas veces. Un becario tiene que aprender, ¿no? Un becario que está en un medio hay que dejarle hacer cosas, pero hay que estar un poco atento de él. Lo ideal no es dejarle solo ya desde el primer momento y ahora tengo una persona, un redactor más. No, el becario está para aprender y hay que darle un poco de coordinación. El fotógrafo o el cámara, si yo lo tengo, pues lo puedo subcontratar de vez en cuando, lo puedo contratar, bueno, hay que intentar buscar. Aquí lo ideal sería que todo el mundo pudiera trabajar de lo que se ha formado, que es lo que quiere, y que además tuviera cierta estabilidad.
Creo que a nivel de información ha sido muy transparente, creo que no hay duda del trabajo que se ha hecho, del esfuerzo que se ha hecho por parte de los periodistas en mayor o menor medida, cada uno dentro de sus posibilidades. Creo que las redacciones, se ha hecho una apuesta informativa fuerte en todos los medios por informar a la sociedad sobre la pandemia, sobre el COVID, sobre la COVID, pero creo que llegado a cierto punto hay una frontera muy fina entre informar y llegar a ser macabro o incluso morboso en según qué cosas. Entonces, y es muy difícil de separar a veces. Entonces, no creo que hubiera aportado mucho ver más personas tumbadas boca abajo en las UCIs, que se le ven los pies y pasándolo mal, no creo, porque creo que lo que se ha informado bien. A veces dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero es que en este caso hemos escrito ríos y ríos de tinta y ríos de datos y todo el mundo conocemos a alguien que ha sufrido por esta enfermedad y no creo que esas imágenes de desolación, pero lo creo igual con esto que con cualquier cosa, que con una guerra, o sea, creo que muchas veces lo que se busca es ese impacto, a veces innecesario. Pero claro, a veces también la gente necesita un golpe de alguna manera. Es difícil llegar a un equilibrio. Yo creo que no era necesario y como tal le he apostado por ello en cuanto a lo que yo he tenido que gestionar. Pero es verdad que se ha pedido, y en algún caso, pues bueno, no sé cómo hubiera funcionado, no sé si no creo que la mentalidad de la gente hubiera cambiado mucho si desde el principio hubiéramos visto muertos por las calles, hubiéramos visto imágenes de ataúdes no, yo creo que no. Tenemos derecho a conocer y queremos saber y queremos conocer sobre el coronavirus, pero habría que intentar buscar un término medio. Entonces, ¿dónde está ese término medio? Entre yo quiero saber todos los días todos los datos de todos los que han tenido positivo, quiero saber los que han muerto, no quiero saber. Bueno, yo creo que los medios lo que tenemos que hacer es lanzar esas informaciones y luego el consumidor será el que elija si lo ve o no lo ve. Es muy difícil no ver algo o no escuchar algo en esta sociedad nuestra globalizada, multitecnológica y demás, en el móvil. Mi madre coge el teléfono móvil y le salen el resumen de las noticias y lo va viendo allí, pero mi madre no escucha prácticamente la radio. Por suerte tenemos pluralidad de medios, tenemos pluralidad de formatos y cada uno decide. Nuestra obligación como periodistas es informar y luego está en la responsabilidad de cada uno o en su gusto el poder llegar o no llegar a ver, parar donde quiera. Yo conozco mucha gente que ha decidido no ver más la televisión porque dice que la televisión todo son malas noticias. Claro, pero es que esa es la realidad. Entonces la televisión tiene que dar las malas noticias, igual que tiene que dar las buenas noticias, y luego esa persona decidirá si la ve o no la ve. Estamos viviendo un momento histórico. En las facultades de comunicación se estudia en historia de comunicación distintos estadios y este va a ser uno de ellos. Entonces, aparte de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, de cómo adaptar las aulas, el semipresencial, presencial, online, la formación, esto es un cambio de paradigma total. Hemos visto en estos meses también un cambio a la hora de enfrentarnos de alguna manera a las ruedas de prensa, a los canutazos. No puede ser que convoquemos un canutazo y que no pensemos en los compañeros que van a estar allí todos apiñados, no. Tendremos que pensar en un canutazo de alguna manera distinta en la cual pues a lo mejor pongamos un atril, los compañeros puedan poner su micro o su grabadora o lo que sea en su móvil, que estén separados con cierta distancia. Ya no cabe la posibilidad de hacer una rueda de prensa en una sala minúscula, ahora tenemos que guardar la distancia de seguridad, las mascarillas, seguramente tengamos que poner un gel hidroalcohólico para que todo el mundo... Bueno, eso va cambiando telemáticamente, los grupos de WhatsApp, todo aquello que vivimos de las preguntas que eran mandabas y te aparecía en la pantalla, luego ya las preguntas de las ruedas de prensa que hemos visto todos en la televisión, entraba el periodista de fondo, se veía desde su casa con su fondo de libros o de donde fuera y contaba. Bueno, las entradas en directo de muchos compañeros que salían allí, todo eso lo hemos visto y todo esto se estudiará en las facultades. Las facultades de comunicación tendrían que aprovechar esta oportunidad para, primero, renovarse en cuanto al concepto de la clase de
de comunicación, de periodismo. Y después, en cuanto al propio contenido, porque esto nos va a servir a todos. Yo creo que a diario todos estamos aprendiendo. Nos hemos convertido un poco los periodistas en nuestras redacciones también un poco en en un avance de esta. Antes hablábamos de la especialización. No estábamos quizá preparados para esto. O sea, bueno, yo en mi trabajo diario, pues antes veníais, entrevistábamos a una persona y demás, ahora ya no podemos hacer eso, ahora pues, por ejemplo con vosotros, pues grabamos unos planos con el móvil, nos adaptamos, buscamos, intentamos buscar un audio, lo grabamos con un audio de WhatsApp, no tenemos que lamentarnos, o sea, es un cambio, los cambios están ahí, hay que cambiar. Yo recuerdo una cita de Albert Einstein que decía que para cambiar algo teníamos que cambiar primero nuestros patrones de pensamiento. Si no cambiábamos nuestros patrones de pensamiento, no podríamos cambiar nuestras acciones. Entonces, bueno, pues está el cambio lo aprovechamos como una oportunidad y avanzamos para adelante. Se ha tenido que reinventar desde siempre, desde aquellos pintores de noticias, cuando no había fotografía, que iban allí, pintaban la situación y salía. Bueno, vamos cambiando. A mí un tema que me gusta mucho es el del periodismo cómic. Yo lo estudié en mi doctorado y demás, y hubo un tiempo en el que parecía que iba a dar mucho boom y luego no terminó de dar el boom, y ahora otra vez, pues por ejemplo, yo saco otra vez un libro sobre que lo que hace él es reportajes, pero en cómic, en viñetas, entonces va cambiando y demás. Bueno, es gente que es valiente, que está ahí, que aprovecha un poco los distintos huecos que tenemos para completar. Yo creo que los alumnos harán lo mismo. Habrá alumnos que salgan y que tengan un poco de suerte y que puedan dedicarse al periodismo más tradicional. Habrá alumnos que salgan y se dedicarán pues, a redes sociales, a SEO, a SEM, no sé, a comunicación digital. Habrá otros que, por desgracia, terminarán trabajando donde sea, pero lo que nosotros tendríamos que hacer y como asociación deberíamos de potenciar es intentar que las oportunidades sigan ahí y que el periodismo siga ahí, que siga defendiendo eso que os decía al principio, la libertad, la búsqueda de la verdad, la pluralidad y la profesionalización de alguna forma también del periodista. Es una carrera que es atractiva para los alumnos y es una carrera muy, muy útil y muy necesaria. O sea, los periodistas somos necesarios. Somos necesarios para la democracia, somos necesarios para que llegue esa información veraz de cara y somos esenciales. O sea, fuimos uno de los grupos que fueron considerados esenciales y que seguimos siéndolo. Ahora con el toque de queda muchos compañeros salen por la noche a grabar y eso hay que contarlo, hay que narrarlo, y el resto de profesionales tienen que facilitarnos de alguna manera el poder realizar nuestra labor profesional, porque es muy importante. Estar informado y poder contar, poder entretener, poder formar desde los medios esos grandes, es muy importante. Y tenemos que creérnoslo nosotros y tenemos que saber que es importante.